Bienvenido a este capítulo del curso en el que descubriremos las diferentes herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. Verás que son muy versátiles y nos permiten desde aplicar un ajuste o efecto a una sola zona hasta recortar partes de nuestra foto para ponerlas en otro sitio. Así que vamos a comenzar. Y lo primero a mencionar aquí, como puedes ver, tengo diferentes imágenes que nos irán sirviendo como ejemplo para explicar cada uno de los diferentes tipos de selección. Tenemos aquí lo que serían las selecciones geométricas, con lazos, mágicas, selecciones por trazados y por último las selecciones automáticas. Ya que es algo muy sencillo gracias a que las opciones que nos ofrecen estas herramientas son muy similares y es decir que sus menús y su funcionamiento es básicamente el mismo. Así que pues vamos a comenzar y lo más importante antes de ya entrar en cada una de las herramientas es explicar para qué usaríamos las selecciones dentro de Photoshop. Y como puedes ver aquí voy a ir a mi barra de herramientas y en el segundo icono voy a presionar. Aquí recuerda que si mantengo el clic presionado se me despliega este pequeño menú. Voy a seleccionar la herramienta marco rectangular, que es la primera herramienta de selección que veremos, y con esta te voy a explicar un poco para qué ocuparíamos estas selecciones y qué es lo que nos permiten hacer, ¿vale? Esta simplemente hago clic y arrastro hacia cualquier punto de mi imagen y como puedes ver ahí se me crea este marco rectangular que precisamente está marcado por esta línea punteada alrededor del marco. Y mientras yo voy arrastrando sin soltar el clic, obviamente, pues ahí se irá modificando mi selección. Una vez que yo suelto, como puedes ver, ahí ya se me cambia el cursor y esta sería mi selección básicamente. Y eso es lo más común que haremos con selecciones. Posteriormente también iremos viendo algunas otras cosas que podemos hacer con selecciones que son interesantes, pero en la mayoría de los casos las selecciones las ocuparás para crear una máscara de capa. Estas dos herramientas trabajan muy de la mano. En un capítulo posterior veremos las máscaras de capa ya a detalle, desglosadas así tal cual estamos desglosando las selecciones, pero específicamente para esa herramienta. Pero que sepas que estas dos herramientas, tanto máscaras de capa como selecciones, trabajan muy de la mano. Así que bueno, aquí con mi selección creada, recuerda simplemente arrastrando puedo crearle una máscara de capa y como puedes ver el área que yo seleccioné es el área que se me está mostrando en la imagen, lo demás se ocultó. Y de esta manera funcionarían básicamente las selecciones, ¿vale? Y esto es importante mencionarlo porque si es tu primera vez utilizando esta herramienta o utilizando Photoshop como tal, pues a veces lo primero que tendemos a hacer es mover esta imagen de por aquí y en nuestra mente pensamos que se va a mover la imagen como tal, el área que tenemos seleccionada, pero pues como puedes ver ahí no se mueve nada, sino simplemente se mueve la selección que hicimos y aquí podríamos reacomodarla, pero la imagen como tal no se mueve. Si nosotros quisiéramos mover la imagen, pues aquí presionaría clic derecho y como puedes ver tengo algunas opciones que me permitirían decirle a mi selección qué es lo que quiero que haga con mi capa, ¿vale? Aquí como tal tenemos solamente la selección, pero no está teniendo ninguna función dentro de mi imagen. Aquí, como yo te mencionaba, clic derecho, aquí puedo definir qué es lo que quiero que esta selección genere sobre mi capa. Y veremos lo primero que es la opción de seleccionar. Si yo presiono aquí en deseleccionar, hago clic, como puedes ver, se borrará mi selección. Ya no tengo el marco que estaba parpadeando, entonces mi selección ya no existe, ¿vale? Otra forma también muy rápida de deseleccionar y que es la que yo te recomiendo es con los atajos del teclado. Es decir, si yo presiono Control más D, como puedes ver, ahí es el mismo resultado, se deselecciona mi capa. Entonces eso sería lo primero que podemos hacer con la selección y vamos a ver qué otras opciones nos da. También tenemos esta opción que está bastante interesante, que es seleccionar inverso. Como puedes ver aquí mi selección está delimitada por lo que ya te mencionaba, por este cuadrado, por este rectángulo que está parpadeando, y si yo le doy seleccionar inverso, como puedes ver, ahora mi marco está por fuera de la imagen. Voy a aplicar una máscara de capa para que veas lo que sucede. Pero básicamente el área que yo tenía seleccionada pues ahora se ha invertido, ahora está deseleccionada y por eso se está ocultando en nuestra máscara de capa, ¿vale? Entonces eso es importante también. Otra cosa que tenemos por aquí sería esta opción de desvanecer, ¿vale? Voy a aplicarla, voy a seleccionar los edificios como tal, voy a darle aquí esa opción de desvanecer y como puedes ver se me despliega este pequeño menú en el cual yo podría modificar el radio de desvanecimiento. El desvanecimiento básicamente es el degradado que va a ser nuestro borde, es decir, que no es un borde sólido, sino que se difumine, por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner un radio de 20 píxeles. Como puedes ver, aquí incluso se me redondea un poco los bordes y si le aplico una máscara de capa para que veas el resultado, pues ahora el borde ya no es un borde recto como estaba antes, sino que es un borde que está bastante suavizado, ¿vale? Entonces esa opción también es bastante útil. Y aquí ojo a este detalle, es muy importante que cuando tú estés creando tus selecciones, pues tengas en cuenta que a la hora de aplicarlas tienes que seleccionar tu capa a la cual quieres que se aplique esa selección, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí quiero duplicar los edificios, pero tengo seleccionada esta capa por error, vamos a ver qué es lo que pasa. Hago mi selección, creo una capa vía copiar y como puedes ver aquí no se me ha creado mi capa del edificio. ¿Por qué? Porque yo tenía seleccionada mi capa del relleno azul. Así que pues ahora tengo una copia pero únicamente de esta área del relleno azul. Así que ojo, muy importante, siempre que vayas a aplicar una selección, ya sea para duplicar, para cortar, para lo que sea, tienes que tener seleccionada tu capa de origen. ¿Y qué más tenemos por aquí? También tendré esas opciones que son interesantes de capa vía copiar y capa vía cortar.
Capa vía copiar, lo que puedes ver que hace es que nos genera una nueva capa a partir de la selección que nosotros teníamos ya hecha, ¿vale? Y como puedes ver, únicamente es de esa área en específica, no de toda la imagen, sino únicamente de ese segmento que nosotros elegimos. Y otra opción que nos da es la de capa vía cortar, que esta lo que hace básicamente es que recorta esa área que nosotros seleccionamos de la imagen y la pega en una nueva capa, es decir, nos quedan por separado. Como puedes ver, aquí ya tengo separada una capa de otra con la información que seleccioné. Otra opción interesante que nos dan las selecciones, como puedes ver, es la opción de transformación libre y transformación de selección, ¿vale? La transformación libre lo que va a hacer, como puedes ver, voy a presionar aquí con mi selección hecha y ahora accedemos a las opciones de transformación, como ya lo vimos con las capas normales cuando presionábamos control T, son estas mismas opciones. Como puedes ver, aquí puedo estirar, puedo hacer más grande, más pequeño o incluso puedo acceder a las opciones de distorsionar, de deformar o de perspectiva, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Y por lo que yo no te recomiendo usarlas es que una vez que tú validas, es decir, cuando das Enter o das OK, como puedes ver, aquí todo me queda dentro de la misma capa. Es decir, no se me crea una nueva capa con la información que yo modifiqué. Entonces, pues, una vez si esto me quedó mal y yo lo quisiera modificar, pues ya sería muy difícil. Tendría que volver a hacer todo el proceso. Entonces, lo que yo te recomiendo aquí, por ejemplo, si quisiéramos modificar únicamente esta área de los edificios y dejar el cielo tal cual, sería seleccionarlo, crear una capa vía copiar. Y ahora sí, con esta capa de vía copiar hecha, podría presionar control T. Y como puedes ver, ahora ya puedo escalar o modificar, pero mi capa por debajo quedará intacta. Así que es lo que te recomiendo para tener tus transformaciones en capas separadas, ¿vale? Lo siguiente que tenemos por aquí es la transformación de selección. Nuevamente voy a seleccionar mis edificios y ahora le voy a dar a transformar selección. Esto básicamente, como puedes ver, es el mismo panel de transformar, son las mismas opciones, pero esta vez no voy a modificar mi imagen, sino más bien voy a modificar mi selección. Por ejemplo, supongamos que quiero ajustar más la selección para que quede más de acuerdo a los edificios, entonces podría aquí hacerla más pequeña, aquí modificar esto. Y una vez que yo le doy Enter, incluso también aquí, ojo, tengo las opciones de distorsionar, así que si quisiera usarlas, pues también las podría ocupar, ¿vale? Entonces podría modificar mi selección y una vez que yo le doy OK, como puedes ver, aquí mi selección ya se modificó. Estaba así, era un cuadrado como tal y ahora que la deformamos, pues ya nos quedó de esta manera, ¿vale? Igual yo podría aplicarle una máscara de capa y se aplicaría con esa selección que nosotros modificamos, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que podría hacer de manera muy rápida con las selecciones. Más adelante iremos viendo cómo funcionan los diferentes tipos de selecciones y lo aplicaremos todo esto a un ejemplo práctico. Y ahora sí comenzaremos como tal a descubrir las diferentes herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. Comenzaremos primero con las selecciones geométricas. Ya te hice ahí un pequeño spoiler anteriormente, pero bueno, están de este lado izquierdo, son la segunda herramienta y recuerda que si yo mantengo el clic presionado por aquí se me desplegará este menú y aquí tendremos marco rectangular, marco elíptico, marco de fila única y marco de columna única, ¿vale? Comenzaremos con el marco rectangular que ya habíamos visto. Recuerda que simplemente haciendo clic y arrastrando podemos seleccionar el área de la imagen que queremos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Como puedes ver, siempre que yo muevo el mouse, pues se va moviendo. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera crear una... Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera seleccionar aquí un cuadrado que fuera perfecto, que no fuera un rectángulo como tal, sino que fuera igual de todos sus lados? Esto sería muy difícil hacerlo de manera manual, así que tenemos esta opción de mantener la tecla de Shift presionada. Y como puedes ver, ahora el cuadrado ya es perfecto, ya es igual de todos sus lados. Otra cosa interesante que podemos hacer, como puedes ver aquí, cuando yo presiono la tecla Shift y arrastro, como puedes ver, mi cuadrado se crea desde uno de sus vértices. Pero si yo quisiera que el cuadrado se creara desde el centro, entonces podría presionar la tecla Shift, pero también agregar la tecla Alt y ahora sí hacer clic y arrastrar. Y como puedes ver, ahora mi cuadrado ya no se crea desde uno de los lados, sino que se crearía desde el centro. Pues bueno, por ejemplo en este caso que vamos a seleccionar con el elipse, voy por mi herramienta marco elíptico y como puedes ver aquí lo que quiero hacer es seleccionar toda esta área de por aquí. Pero ¿qué es lo que pasa si yo lo hiciera con el marco normal? Como puedes ver, primero me quedaría, sería un círculo que no es perfecto y segundo se crearía hacia uno de sus lados. Así que aquí lo que vamos a hacer es aplicar esos comandos que te comentaba, Shift más Alt y desde el centro más o menos calculamos y ahora sí arrastramos. Y como puedes ver, ahí con estas teclas presionadas se me crea un círculo perfecto que viene desde el centro de la imagen. Y lo ajustaremos hasta llegar a un buen resultado. Por ahí lo dejaremos bien. Y como puedes ver, aquí me quedó un poco movido, es decir que no está bien al centro. ¿Por qué? Porque yo no seleccioné el centro de mi imagen, sino comencé de un punto que no estaba tan preciso. Así que pues no te preocupes, simplemente haciendo clic derecho, como puedes ver aquí, podríamos aplicar lo que ya te mencionaba de transformar selección, ¿vale? Así que transformar selección y aquí podría ajustar mi selección al punto en el que yo quisiera que quedara, ¿vale? Aquí también me estoy dando cuenta que el círculo de la imagen pues no es tan perfecto, está un poco ovalado. Así que también con estas opciones pues podría modificar la manera en la que está ese círculo, ¿vale? Así que una vez que lo ajustes le damos OK
y ahora sí podría aplicar una máscara de capa y como puedes ver se me seleccionaría únicamente esta área circular. Y pues bueno, así funcionan estas herramientas, tanto el marco elíptico como el marco rectangular. Y otra herramienta importante